A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un joven que solo hablaba italiano llegó un día a estudiar a París. Allí inició su pronta carrera militar y en poco tiempo aprendió el idioma. Y no muchos años después, no solo París, sino toda Europa y el mundo entero habría de enterarse de su nombre. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Y los tiempos modernos no conocieron en el viejo continente a guerrero más atrevido y ambicioso. Austria, Rusia, Prusia, España, Italia, Siria, Egipto y muchas otras geografías supieron de su poder político y militar. De hecho, el proceso de independencia en América se aceleró gracias a Napoleón, cuando sus tropas invadieron la península ibérica. En ese momento, España se vio sometida y los revolucionarios latinoamericanos aprovecharon su debilidad. Ningún hombre hasta aquellos tiempos, llegando desde abajo, había tenido tanto poder como el que ostentó Napoleón. Napoleón desafió a papas y a gobiernos revolucionarios y aristocráticos, desafió a señorcitos feudales y a reyes y estableció leyes que más tarde se impusieron en América y Europa. Y todavía en el mundo del pensamiento político resuenan algunas de sus frases. Hay pícaros suficientemente pícaros para portarse como personas honradas. O como cuando afirmaba con toda vigencia en nuestros días: nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos. O cuando con total realismo dice que para gobernar hay que saber aprovecharse de los vicios de los hombres, no de sus virtudes. Y bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados. Napoleón Bonaparte estaba naciendo un día como hoy, 15 de agosto, en Córcega, y estaba naciendo para dejar su nombre en la historia y la memoria. Las principales noticias del día. Titulares. Ministros asistirán a la Asamblea, pero en espacios seleccionados por el gobierno. Presidente del Consejo de la Judicatura denuncia en Contraloría empresa del concurso de selección de jueces. Juez Fernando Muñoz, removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, tramitará la denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa. En política internacional, cambió el escenario. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, asesinato, Santiago Basabe, un sainete llamado Democracia Interna. Noticias del día. Ministros asistirán a la Asamblea, pero en espacios seleccionados por el gobierno. El gobierno ha decidido modificar su postura inicial respecto a la comparecencia de sus ministros ante la Asamblea Nacional. En un primer momento, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, había anunciado que los ministros no asistirían al legislativo debido a una disposición del presidente Daniel Noboa y señaló que la decisión se tomó ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, sino con comparecencias. Esta declaración generó polémica y críticas, principalmente desde la oposición. Sin embargo, este miércoles 14 de agosto, Torres rectificó su declaración anterior. El viceministro comunicó que los funcionarios del gobierno sí comparecerán en la Asamblea, aunque bajo condiciones específicas. Los ministros asistirán únicamente a los espacios que el gobierno seleccione. Por disposición del gobierno hemos seleccionado aquellos espacios que por comparecencias técnicas pueden ir representantes del gobierno y a otros no, porque son espacios de persecución, dijo Torres. Estas declaraciones han suscitado una reacción en la Asamblea Nacional, donde algunos legisladores han anticipado que los ministros podrían enfrentar juicios políticos por no cumplir con la obligación de comparecer. En respuesta a estas amenazas, Esteban Torres desafió las posibles repercusiones, afirmando que hagan lo que tengan que hacer. El gobierno no va a perder la calma. Presidente del Consejo de la Judicatura denuncia en Contraloría a empresa del concurso de selección de jueces. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó este 14 de agosto de 2024 a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría a la empresa Métricas Web,
La página realizó las pruebas de confianza a los participantes del concurso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El funcionario manifestó que el requerimiento lo realiza con el objetivo de dar transparencia al proceso que se inició en la judicatura dirigido por el expresidente Álvaro Román. La solicitud de Godoy se conoció luego de distintos cuestionamientos que se han generado en torno a la empresa Métricas Web y las preguntas que planteó a 107 postulantes durante el examen de confianza. Métricas Web fue contratada después de que la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura realizó el 12 de julio un estudio de mercado para establecer el presupuesto que se requería para aplicar las pruebas de confianza. Esa dependencia de la Judicatura también pidió autorización para contratar a la firma mencionada. En la actualidad, la directora de esa dependencia que hizo los requerimientos fue separada del cargo tras la investigación que inició la Fiscalía contra varios funcionarios que habrían exigido dinero para favorecer a los participantes del concurso. Juez Fernando Muñoz, removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, tramitará la denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa. El juez electoral Fernando Muñoz, quien fue removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral el pasado lunes 12 de agosto, estará a cargo del trámite de la denuncia por violencia política de género que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y 3 altos funcionarios del gobierno: Gabriela Sommerfeld, canciller; Esteban Torres, viceministro de Gobierno; y Diana Jácome, asesora. El sorteo del juez ponente se realizó la tarde de este 13 de agosto del 2024 y la causa recayó justamente en el despacho de Muñoz, que deberá analizar si admite o no a trámite la denuncia. Verónica Abad, que actualmente es embajadora en Israel, acusó al jefe de Estado de haber mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado. Jurídicamente, la vicepresidenta acusó a Noboa y a funcionarios de gobierno de actos de violencia política de género contemplados en el artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia. Según la denuncia, la pretensión de la demandante es que se imponga al presidente Noboa, al viceministro Torres, a la canciller Sommerfeld y a la asesora Jácome una multa de 70 salarios básicos unificados, aunque la sanción más severa contra el presidente sería la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos de participación política por 4 años. Mientras se tramita esta denuncia, Abad afronta también ante el Tribunal Contencioso Electoral su propia querella por una presunta irregularidad en las elecciones locales del 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca. La audiencia oral única de pruebas y alegatos fue aplazada sin fecha aún para completar el proceso. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Chalco, abogado especialista en Derecho Constitucional, hablando sobre la situación del Tribunal Contencioso Electoral. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que hay que tener claro algunas premisas urgentes e importantes. Lo primero, la única persona de conformidad con el Código de la Democracia que puede convocar a sesiones del Pleno para cualquier fin, para actuar en el marco de la legalidad, es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Eso no porque lo dice una persona, eso porque está expresamente determinado en la ley. Aquí no ha existido convocatoria del presidente para esta reunión de los jueces del Tribunal Contencioso y en consecuencia yo creo que ahí empieza un primer vicio de origen. No hay sesión del Pleno para remover a nadie ni para hacer absolutamente nada, porque esa sesión es la reunión de 3 funcionarios en donde dicen resolver, pero es que usted no puede resolver si es que la convocatoria no fue debidamente realizada. Esto es lo primero. Lo segundo, apreciada Verónica, en el Código de la Democracia, en el artículo 65 y en el artículo 220 de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente se señala que se designa, se elige al presidente del Tribunal Contencioso Electoral por un periodo de 3 años. Ni la Constitución, ni el Código de la Democracia, ni el reglamento de sesiones del Pleno
habilita, establece causal alguna para la potestad de remoción del cargo. Es decir, no hay cómo remover. No cabe aquí ninguna interpretación como un órgano administrativo otro, como un directorio, en donde usted toma una mayoría, pone un director y lo quita. Eso cabe en órganos administrativos. Este es un órgano judicial, y esto es lo que se me ha olvidado de origen. Esta es una corte de justicia. Así como hay la Corte Constitucional, la Corte Nacional, esta es la Corte Electoral. Es una Corte de Justicia Electoral. Son jueces los que están haciendo estas travesuras. Y es una vergüenza porque han llevado al extremo de una inseguridad jurídica en donde los administradores de justicia electoral han puesto en tela de duda sus cualidades, sus calificaciones para estar y ostentar en el cargo. Con estos contextos, apreciada Verónica, al inexistir causales en la ley para destitución, remoción, al no existir esa figura en la ley, lo único que estamos viendo es un acto que intenta vulnerar el orden constitucional. Yo creo que Muñoz sigue siendo presidente por estas consideraciones. La sesión nunca existió. Nunca existió, y eso mismo apunta el juez Muñoz, ¿no? Que dice que no tendría que haberse convocado así porque es ilegal y que bueno, esto ya está interpuesto un recurso, una acción de protección incluso, que me imagino que con estos criterios que usted da, doctor José Chalco, sería favorable para el juez Muñoz. Debería obrar así el sistema judicial. Vea, apreciada Verónica, yo creo que efectivamente, de conformidad con el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, deberían tener mucho cuidado los jueces que han hecho lo que están haciendo, y sobre todo aquellos que ya se han designado presidenta y vicepresidente. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que la Fiscalía debe investigar, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 287 establece el delito de usurpación y simulación de una función. Si es que las cuestiones en derecho han sido como he contextualizado, entonces se estaría simulando el cargo de presidencia y de vicepresidencia del órgano. Y esto no cabe, porque el presidente del Tribunal Contencioso Electoral tiene un periodo de 3 años. ¿Qué pasa si es que el presidente tiene causales de destitución? ¿Qué pasa si es que el presidente ha incumplido con la ley? ¿Nadie le puede sacar? No, sí se le puede sacar, pero cumpliendo la ley, hágale un juicio político en la Asamblea. Conforme al artículo 131 de la Constitución, la Asamblea le puede destituir vía juicio político. Póngale una denuncia en la Contraloría, póngale una denuncia en la Fiscalía General del Estado al presidente en funciones. Pero esto, lo que hemos visto, que un tribunal de justicia, una corte de justicia electoral, intente remover a un presidente, que no existe esa atribución en la ley, y estamos en derecho público, donde usted solo puede hacer lo que está expresamente dispuesto, es una aberración y es una vergüenza que habla muy mal de ese órgano y que pone en peligro serio al país, porque estamos a puertas de una elección. ¿Qué quieren? ¿Que esto sea Venezuela mañana? Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, habla sobre los posibles nuevos aranceles e impuestos a determinados vehículos. Veamos la nota. Bien, tengamos presente que en el Ecuador existe una política diferenciada en términos de tecnologías para los vehículos ya desde hace muchos años. O sea, ya son prácticamente 14 años en los que el Estado diferenció los tributos aplicables a los vehículos en general en función de sus tecnologías. Desde entonces se empezó ya a generar un tratamiento diferenciado para los vehículos más eficientes, de menor consumo, con estas tecnologías eléctricas y las tecnologías híbridas. Esto ha sido una política de Estado que se ha mantenido durante un buen tiempo. Esas políticas siempre pueden ser objeto de evaluación, de revisión, de análisis e incluso de cambios, de reformas, de adecuaciones a la situación actual, a la realidad actual, al entorno económico, a la política de comercio exterior, por ejemplo, que ha evolucionado desde entonces en el Ecuador ampliamente, a la necesidad también igualmente de moderar la carga y estructura tributaria en el sector automotor, a mantener igualmente estos objetivos de eficiencia energética, de transición ecológica, que igualmente son necesarios como políticas de Estado.
y ante todo también tener presente la economía de los hogares en las familias ecuatorianas. Entonces, el análisis debe ser multidimensional para poder evaluar y generar cambios alrededor de una política. Y este es el planteamiento precisamente que la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador ha llevado al gobierno nacional, en el sentido de que un cambio de una política que se ha mantenido durante tantos años requiere un análisis profundo sobre los impactos que puede tener efectivamente en el costo de algunos tipos de vehículos, pero también con estas aristas. Esta nueva realidad, por ejemplo, que yo mencionaba de los acuerdos de libre comercio. Hoy el Ecuador tiene un tratado de libre comercio con China. El primer origen de los vehículos en el Ecuador en términos generales es China, tanto los vehículos totalmente armados como los vehículos ensamblados. El origen de esos productos es China. Y, por ejemplo, con China nos hemos comprometido a no tener variaciones arancelarias, sino todo lo contrario. Cualquier cambio que vaya a hacer el Ecuador siempre va a ser reducir aranceles y de ninguna manera elevar aranceles. Por tanto, ese TLC, por ejemplo, con China nos obliga a no incrementar ningún tipo arancelario que estaba vigente cuando entró en vigencia el acuerdo. Lo propio pasa con la Unión Europea. La Unión Europea y el Reino Unido, que en su momento el Reino Unido era parte también de la Unión Europea, y hoy tenemos dos tratados de libre comercio, uno con la Unión Europea, otro con el Reino Unido y otro con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. O sea, con toda Europa tenemos acuerdos de libre comercio, y Europa es el segundo fabricante mundial de vehículos después de China. 1 de cada 3 vehículos que se producen en el mundo son chinos, 1 de cada 3. Y el segundo fabricante mundial es Europa. Con Europa tenemos un compromiso de no subir aranceles. Por el contrario, hemos acordado eliminar absolutamente los aranceles a la importación de vehículos, y esa es la realidad. Este año 2024, los vehículos, en términos generales, no pagan aranceles a la importación del Ecuador. Entonces ya tenemos 2 elementos aquí: el primer fabricante mundial de vehículos comprometidos a no subir aranceles, el segundo fabricante mundial de vehículos a no subir aranceles por otro lado, y hemos concluido las negociaciones con Corea, que es uno de los 5 fabricantes también principales de vehículos del mundo. Con ellos existe también un compromiso de no subir aranceles y, por el contrario, reducir. Entonces, aquí hay un nuevo contexto en el Ecuador en términos de política arancelaria, en el que ya no es una herramienta recaudatoria, es una herramienta de política exterior y de política comercial exterior. Consecuentemente, si es que el Estado ecuatoriano está considerando revisar sus aranceles a los vehículos, debe tener en cuenta, por ejemplo, los cambios que han existido en la política de comercio exterior del Ecuador con el mundo. Con América Latina tenemos también varios acuerdos de libre comercio. Con los países de la CAN no pagamos absolutamente esos productos de ese origen de la CAN, no pagan aranceles, y con otros países de la región tenemos unas preferencias arancelarias, o sea, unos descuentos en los pagos de aranceles a la importación. Entonces uno dice, bueno, ¿quién va quedando en el camino? Sí, con Estados Unidos no tenemos un trato de libre comercio, aunque el Ecuador desearía tenerlo. No solo el sector empresarial, el propio Estado ecuatoriano así lo ha declarado durante muchos años, tener ese tratado de libre comercio, o Japón, que igualmente el Ecuador ha hecho un pedido formal para tener un tratado de libre comercio, que son países con los cuales en este momento no tenemos estos compromisos y estas obligaciones de eliminar o reducir aranceles, y en ningún caso subirlos. Entonces, es uno de los contextos que hay que analizar. Otro de los contextos es efectivamente las diferenciaciones de las tecnologías. Hoy, este año, precisamente el gobierno aprobó la norma de clasificación vehicular, y esta norma se basó en una norma internacional de las Naciones Unidas que armoniza los tipos de los vehículos por sus sistemas de propulsión y los clasifica como a los vehículos electrificados en términos generales como híbridos o eléctricos. En Impacto Informativo, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, habla sobre las medidas compensatorias por el cierre del ITT. Escuchemos lo que opina. No sé si los señores de Estados Unidos o quienes defienden esta propuesta estén conscientes de la realidad fiscal del país y entiendan lo que es el funcionamiento de las cuentas públicas, ¿no? En este año,
a pesar de aumentar el IVA del 12 al 15%, a pesar de los impuestos temporales a las empresas y a la banca, a pesar de la remisión tributaria, a pesar de las autorretenciones de impuesto a la renta, a pesar de las utilidades del Banco Central, que hasta julio todos estos ingresos le dieron al Ecuador 3.100 millones de dólares. A pesar de todo esto, a fin de año habrá un déficit de más de 4.000 millones de dólares. El 2025 ya no habrán los ingresos temporales, ni la remisión tributaria, es decir, menos 1.000 millones de dólares. El déficit subiría de 4.000 a 5.000, asumiendo que el déficit va a ser de 4.000 millones. Subiría de 4.000 a 5.000. Las autorretenciones de impuesto a la renta, que son el anticipo de impuestos a pagarse en el 2025, el próximo año no va a haber, porque ya se cobra por adelantado. 1.000 millones más. El déficit subiría a 6.000 millones de dólares. Luego, la ley esta hace poco que salió de reforma a la Seguridad Social y al Banco del BIES. Esa ley establece que una vez que acuerden la deuda del Estado al Seguro Social, esta se pague en 10 años, máximo. Digamos que esa deuda está en los 8.000 millones de dólares, una cifra aproximada. 8.000 millones para 10, 800 millones más. Claro. Entonces el déficit sería 6.800 millones de dólares. Luego, esa misma ley establece que en el presupuesto estatal no se debe presupuestar lo que Finanzas quiere, sino lo que el Seguro pide. En este año el Seguro Social pidió 3.500 millones y Finanzas puso 2.400, 1.000 millones más. Si el próximo año se necesitan 1.000 millones más, el déficit sería 7.000 millones de dólares. Y si no se deja de explotar el ITT, 1.000 millones más, 8.000 millones de déficit. Pero por Dios, no sé si estos señores, o la sociedad en su conjunto, tiene claro de estas medidas, ¿no? Pero fíjese que esta pretendida medida sobre el gas, los dos últimos gobernantes que metieron la mano en el tema del gas fueron respectivamente Abdalá Bucaram, que se cayó por haber subido el precio del gas, y Fabián Alarcón, un año y medio más tarde, que tuvo que dejar de lado la medida porque Yamil Maguad, que ya era presidente electo para ese entonces, de 1998, no quiso cargar con ese muerto. Pero de ahí nadie, absolutamente nadie, ha querido hacer nada con el gas porque tiene una carga política tremenda. Pero los señores de Ellas Unidos están proponiendo eso. No lo van a poder hacer, pero además, el subsidio al gas, ¿cuánto significa? 600 millones de dólares. Si se suprimiese el subsidio total del gas, ¿no? Si se lo hace en una parte, digamos que es posible. Unos 100 millones de dólares. ¿En qué contribuye ante esta inmensidad de problemas fiscales que hay en el país? ¿En qué? Si ya el gobierno va a tener serias dificultades para compensar la falta de ingresos que le acabo de mencionar, y ese déficit monstruoso, ¿no? Entonces, de la misma forma que se impulsó esto del ITT, de una manera insensata, irresponsable, sin cuantificar nada, sin ni siquiera entender cómo funciona la economía y los impactos. Lo mismo se está proponiendo ahora. Global Hoy con Alan Carney. ¿Cambió el escenario? Hasta mediados del mes anterior se notaba en Estados Unidos un sostenido avance de la candidatura de Trump, un crecimiento, sobre todo en los llamados estados bisagra, a favor del expresidente, marcando diferencias de 3 y 4% a su favor. La principal causa para esta ventaja
tuvo su origen en el lamentable papel que el presidente Biden tuviera en el debate del 28 de junio, en el que, sin necesidad de que el expresidente tuviera mayor participación, quedó evidenciada una significativa falta de conexión con la realidad de Biden, perdido y desorientado en el evento. Las alarmas se encendieron en el Partido Demócrata, pues los resultados que salieron de las encuestas posteriores al debate entre los votantes indecisos eran catastróficas y se auguraba un cambio para peor hacia el futuro, pues posterior al debate, el presidente Biden tuvo varios otros lapsus, confundiendo personas, refiriéndose a su compañera de papeleta Kamala Harris como Trump, o al presidente ucraniano Zelensky como Putin, algo que habrá molestado seguramente a los dos. La pretensión de mantenerlo a toda costa como candidato presidencial empezó a ser discutida al interior del Partido Demócrata y varias voces se levantaron para pedir que el presidente diera un paso al costado, pues su liderazgo se veía muy comprometido ante el deterioro cognitivo que exhibía Biden. Poco a poco la idea ganó tracción hasta que no fue posible disimular el clamor surgido desde las filas demócratas planteando un cambio urgente de candidato presidencial, asunto que finalmente se concretó el 22 de julio con la comunicación de Biden anunciando su retiro y brindando su apoyo a Kamala Harris, su compañera de fórmula y vicepresidenta a lo largo del periodo que está por concluir. Ese apoyo se amplificó notablemente con varias de las más importantes figuras demócratas uniéndose a ese respaldo, lo que consolidó su posición rápidamente. Había señalado en un comentario anterior que veía riesgosa la retirada de Biden, pues podía precipitar una dura pugna interna para reemplazarlo, lo que habría sido asegurar la victoria republicana. La rápida decisión en favor de Kamala Harris detuvo en seco a cualquier aspirante, dando al partido una muy necesaria imagen unitaria en torno a la vicepresidenta. El espaldarazo de los expresidentes Clinton y Obama fue el golpe final para resolver en tiempo récord un problema peliagudo. Se debe reconocer que la decisión del presidente Biden, única opción para el cambio de candidato, fue tan decisiva como digna, un paso que pocas personas de gran talla moral han sido capaces de dar. Inmediatamente se ha producido una inyección de optimismo entre los demócratas que al fin frenó la caída que habían tenido luego de los despistes de Biden. El siguiente paso que se dio en la campaña fue la nominación de los candidatos para la vicepresidencia en ambas candidaturas, por medio de la cual cada una envió un mensaje a sus partidarios y a los indecisos. Se habría pensado que Trump apostaría por alguien no tan extremo como él para evitar perder a los republicanos moderados que eventualmente o no irán a votar o lo harán por otra opción, a lo mejor la de Kennedy, que no se presentó a la primaria demócrata o, según otras voces, fue impedido de hacerlo. Trump decidió todo lo contrario, designando a Vance como su vicepresidente. Vance mantiene posturas tan o más extremas que las de Trump en los temas más candentes de la elección, como el migratorio, pero sobre todo el que se refiere al apoyo económico y militar a Ucrania para su defensa ante la agresión rusa. Este asunto es un tema delicado, pues persiste entre toda la población un acendrado rechazo a Rusia, pues no en vano confrontó a Estados Unidos a lo largo de casi medio siglo de Guerra Fría, y ciertamente la amistad que Trump proclama mantener con Putin no es precisamente un activo de campaña. El hecho de que Vance sea aún más radical no jugaría a favor de la candidatura republicana.
Por el lado de Kamala, el vicepresidente que escogió, Waltz, es una persona campechana de extracción más bien popular, que igualmente es más radical que Kamala. Las elecciones hechas no abonan en favor de la disminución de la polarización del país. Al contrario, la van a agudizar aún más. De hecho, quienes han sido nominados para vicepresidentes por los dos partidos han caído en el ojo del huracán y han recibido fuertes ataques, centrándose en ellos esta primera fase de la campaña. Un factor que se volvió muy explotable para la candidatura de Kamala es justamente el que fuera tan duramente atacado por Trump, el de la edad de Biden, impropia, según Trump, para el ejercicio responsable del cargo más demandante del mundo, la presidencia de los Estados Unidos. Ahora resulta que quien está expuesto a ese mismo ataque es Trump, que es apenas 3 años menor a Biden. Además, Kamala Harris, por su formación profesional, puede resultar un rival formidable para los debates presidenciales. No se debe olvidar su paso como fiscal general en California, donde exhibió habilidades jurídicas y retóricas muy significativas, campos en los que Trump no está precisamente en su elemento. Tampoco es despreciable el hecho de que Kamala haya estado durante 4 años bastante cerca de las decisiones políticas más importantes que el presidente Biden ha debido adoptar, tanto a lo interno como en lo internacional. Sin duda, las mayores simpatías internacionales están con él, pues el recuerdo de los exabruptos de Trump contra los aliados más cercanos de Estados Unidos, sus socios de la OTAN por un lado y Japón y Corea del Sur en Extremo Oriente por otro, en forma alguna se han olvidado. Los 2 meses y medio que quedan antes de las elecciones, dada la tónica de extremismo de la campaña, hace anticipar agitados tiempos y virulentos ataques. Los republicanos se van a enfocar en los temas migratorios, en torno a los cuales han montado un relato que les puede significar un boomerang, sobre todo en el voto latino, cuya importancia ha crecido muy significativamente, ubicándose como la minoría más numerosa en el país por encima de la población afroamericana. La retórica de Trump y Vance, obsesivamente antimigrante, a quienes atribuyen todos los crímenes que se les ocurren, puede generar un rechazo generalizado de ese voto que representa hoy algo más del 25% del voto total. La campaña demócrata deberá centrarse en la política económica y la excelente situación que hoy atraviesa el empleo a unos niveles históricos. Cabe preguntarse si no se ha alcanzado ya el momento para el surgimiento de una tercera opción electoral por la extendida decepción de un electorado que no encuentra respuesta sensata en sus liderazgos, incapaz de hallar los acuerdos mínimos para asegurar la eficacia y la seguridad de la administración del Estado y del sistema político. Tal vez esta elección sea la campanada para esa alternativa. Muchas gracias. Editorial. Asesinato. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. La semana pasada, por decisión del socialcristianismo, el correísmo y Pachacutic, la Asamblea Nacional no pudo rendirle un homenaje a Fernando Villavicencio a 1 año de su muerte. Parece increíble. Después de todo, si los asambleístas le dedicaron tiempo para rendirle homenaje al bizcocho, manjar y queso de hoja, resultó inexplicable esta negativa. Pero por otro lado, también es verdad que para muchos asambleístas habría sido una tortura asistir a una sesión dedicada a rendirle homenaje a Villavicencio. ¿Qué habrían hecho los correístas que tienen a sus jefes sentenciados por corruptos precisamente por las denuncias de Villavicencio? ¿Cómo habrían reaccionado los asambleístas socialcristianos si uno de sus líderes más connotados hoy duerme en la roca acusado de liderar
una a la que es probablemente la más grande y sofisticada red de corrupción judicial. ¿Y qué habrían dicho los simpatizantes de Pachacuti si un asambleísta de ese movimiento meses atrás aconsejó públicamente a sus coidarios que cuando roben, lo hagan bien para que nadie los descubra? En el fondo, pensándolo bien, quizás fue mejor que la asamblea no le rinda homenaje a Villavicencio. Su asesinato fue uno de los crímenes más execrables que registra nuestra historia. Asesinaron a un político que había dedicado buena parte de su vida a desnudar a la caterva de delincuentes que se han enquistado en los pasillos del poder. Si hoy las familias lloran la muerte de sus seres queridos en manos de sicarios, si hoy matan sin piedad a quienes van a un restaurante o caminan por un parque, o si hay madres que sufren porque tienen hijos adictos a las drogas o emprendedores que no pueden trabajar por la inseguridad, no es tanto por falta de policías y militares en las calles como creen algunos. No, ello sucede porque el correísmo y sus aliados, antiguos y nuevos, corrompieron con escasas excepciones al sistema judicial hasta la médula. Un país donde los jueces reciben órdenes de políticos, de ministros, alcaldes o diputados termina siendo fácil presa del crimen organizado. Eso pasó en México. Y eso nos está pasando a nosotros. Villavicencio se convirtió en una amenaza para gente muy poderosa. No nos engañemos, su asesinato produjo seguramente un alivio en ellos. Pero fue una tragedia, no solo para su familia, especialmente sus hijas y allegados, sino para nuestro país. Fue un crimen que profundizó la única diferencia que hoy debería dividirnos en política, la que separa la decencia de la delincuencia. En una sociedad que vive atormentada por la fugacidad de las imágenes y la frivolidad del espectáculo, liderada por una élite que en buena parte es tan mediocre como deshonesta, no hay lugar para un sentido heroico de la vida que reivindique nuestra humanidad. Eso fue lo que a su modo intentó hacer Villavicencio con su vida, y por eso buscan ahora borrarlo de nuestra memoria. En el Ecuador de hoy, controlado por mafias, no hay espacio para gente como él. Hay que eliminarlos física o políticamente. Los asesinos de Villavicencio erraron al pensar que con su muerte sus denuncias se olvidarían. Todo lo contrario, ellas se confirman día a día. Lejos de descansar en paz, parece que Villavicencio sigue luchando desde su tumba. No fue porque gustó que la asamblea se negó a rendirle homenaje. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Un sainete llamado Democracia Interna. Santiago Basabe, primicias. Nuevamente el país está entretenido con el sainete de la democracia interna. Primer acto. El Consejo Nacional Electoral anuncia que se abre el periodo para que las organizaciones políticas debatan quiénes podrían ser sus candidatos a cargos de elección popular. Segundo acto. Las organizaciones políticas señalan fecha para la discusión de nombres y piden acompañamiento al Consejo Nacional Electoral. Tercer acto. El día establecido se elige por unanimidad, desde luego, a los que aparecerán en las papeletas. Concluye la obra con una sonrisa burlesca de las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral aplaude y declara cuán consolidada está la vida democrática. Los espectadores, la mayoría, nos retiramos con la impotencia de siempre, mordiendo bronca y asumiendo otra vez que somos un remedo de país, una caricatura. Tan sainetes son los procesos de democracia interna que ya hace varias semanas sabemos quiénes serán los candidatos. Ellos ya están proclamados y lo que ocurrirá en estos días no es más que la consagración de lo que el dueño de la organización política ha decidido. Los rituales son necesarios, mejor, imprescindibles, siempre y cuando contribuyan a generar un mayor apego a una idea, a una institución o una creencia. Ese no es nuestro caso. Acá el ritual de la democracia interna solamente fomenta el desprecio que siente la gente por sus actores políticos y, lo que es peor, la cada vez mayor desidia por el régimen democrático. ¿Cómo podría ser esa la reacción de la ciudadanía si cada cierto tiempo se ríen en su cara con el sainete de la supuesta democracia interna?
Lo más llamativo es que acá todos sabemos que ese sainete asume tal condición no porque los procesos de democracia interna sean irrelevantes, sino porque para ese espacio de deliberación o para que ese espacio de deliberación sea útil, se requiere previamente la existencia de organizaciones políticas medianamente consolidadas, así de simple. La idea es que primero necesitamos partidos políticos para luego pensar en mecanismos de democracia interna. Otra vez, sin organizaciones políticas estructuradas, todo lo que viene después, incluyendo la fatuidad de la democracia interna, solamente sirve para enervar el ánimo ciudadano frente a la burlesca obra que tiene que contemplar. Si no damos una vuelta por el pomposamente denominado Código de la Democracia, allí se ve claramente que para que existan atisbos de discusión interna respecto a la selección de candidatos, se requiere diseño organizacional, burocracia calificada al interior del partido y un conjunto de reglas que otorgue seguridades a los afiliados respecto al cumplimiento de procedimientos. En otras palabras, todo lo que acá no existe. Sigamos insistiendo en la democracia interna antes de pensar en la reestructuración del sistema de partidos y lo de estas semanas continuará sucediendo. Se van a seguir burlando del país. Ojalá en algún momento, y esto cada día parece ser más utópico, llegue una camada de actores políticos que entiendan que al paso que vamos se acrecientan los espacios para la llegada de un gobierno que pase por encima lo poco que nos queda de democracia. Si no colocamos el tema de la reestructuración de los partidos políticos como uno de los puntos cruciales o principales de una agenda de acuerdos mínimos, el país se nos va de las manos, directo al abismo de los gobiernos improvisados y las candidaturas de mafiosos y delincuentes comunes. De esos ya hay algunos que ahora se presentarán al sainete llamado democracia interna y desde luego resultarán triunfadores. Buena es la democracia interna cuando los partidos políticos existen y se cobijan bajo dinámicas de diversidad y tolerancia. Mala es la democracia interna cuando opera como un mero cumplimiento de requisitos. En estos casos, como el nuestro, el sainete de la democracia interna solamente sirve, paradójicamente, para erosionar la poca democracia existente. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. El fuego sigue amenazando Atenas mientras Grecia registra temperaturas récord. Tras 2 días de incendios en las afueras de Atenas, en un frente de decenas de kilómetros, en la tercera jornada los bomberos continuaron luchando contra los focos activos en varios lugares. Algunas zonas permanecen sin agua ni electricidad, ya que los daños en la infraestructura son cuantiosos. Una de las zonas gravemente afectadas es Barnabas, donde se inició el incendio. Μπαίνω μόνος μου, βλέποντας οι πυροσβέστες ότι έχω μπει μέσα στο σπίτι, με ακολουθούν και αυτοί και έσωσα ό,τι μπορούσα να σώσω από το σπίτι. Το ρεύμα μας έχουμε πει θα έρθει μετά από 1 μήνα, το νερό δεν ξέρουμε. Los expertos advierten ahora de que el riesgo de desertificación de la región griega del Ática es enorme, ya que se estima que en los últimos años se ha perdido el 40% del bosque circundante. Οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Αττικής έζησαν δραματικές στιγμές τα τελευταία 24 ώρα. Άλλοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τα σπίτια τους. Άλλοι επέστρεψαν σήμερα είτε από διακοπές είτε επειδή είχαν εκενώσει τις εστίες τους για να δουν τι απέγιναν οι περιουσίες τους. Η καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε ήδη, ωστόσο η ανησυχία παραμένει στο κόκκινο για όλους, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει. Our neighbors who live across the street from us called us, came and knocked on our door at 5:15 in the morning. She said there's a big fire coming and you have to evacuate. And my family and I, we are 5 and we have 4 guests visiting us, so we're 9. So we ran up to just gather some passports and some cash and whatever, and we got in the cars and we drove down the streets not knowing where to go. It is a scary experience, of course, and it's dramatic to see what's happening to your neighbors and to their property and to the beautiful mountain that we live in. It's very sad. El incendio, que atravesó una enorme zona forestal de unos 20 kilómetros, alcanzó el tejido urbano. En el suburbio de Brillisia las llamas amenazaban desde 3 frentes diferentes.
Είχε καθαριστεί το δάσος σε χαμηλή βλάστηση, σε επίπεδο χαμηλής βλάστησης και είχε γίνει και το λεγόμενο πανοσύκωμα στα πεύκα, δηλαδή έγινε ένα κλάδεμα των πεύκων μέχρι τα 2-2,5 μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η έφλεκτη ύλη και να μην μεταδίδεται η φωτιά με έναν τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. En Neapenteli también se incendiaron y destruyeron numerosas casas. El gimnasio de la ciudad y la escuela que se encuentra justo al lado sufrieron graves daños. Maduro califica a las redes sociales como medios para la guerra y pide mano dura en Venezuela. Informarse de lo que está pasando en Venezuela es una de las prioridades para sus habitantes, pero esta tarea, que parece simple, es cada vez más difícil. El presidente Nicolás Maduro instó a la Asamblea Nacional a acelerar la aprobación de una medida llamada Ley contra el Fascismo, el Odio y el Terrorismo, incluida la regulación de las redes sociales. Y cada país ha conseguido su modelo para llevar el tema de las redes sociales que infectan a la sociedad de antivalores. Que son divertidas, que son medios para comunicarse, lo son, pero también son medios para la guerra. El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, criticó la iniciativa. De manera que los periodistas siempre buscaremos la manera de informar, de opinar y de decir la verdad. Acercarnos a ella es la función fundamental del periodista, pero es, digamos, una especie de baladronada tratar de regular las redes sociales. El activista para los derechos humanos Rafael Uzcategui destaca que esta decisión es otro obstáculo a la libertad de expresión e información. Y además algo que se ha denunciado a nivel internacional como el cierre del espacio cívico, que son todos esos derechos que tiene la ciudadanía para poder exigir sus diferentes demandas y sus diferentes necesidades. El cierre masivo de medios tradicionales motivó la migración hacia otras plataformas de información, mayoritariamente digitales. Es por ello que en los últimos años es a través de YouTube, Instagram, X o WhatsApp, entre otras, que los residentes del país buscan información. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Dinamarca plantea el uso del polémico reconocimiento facial para acabar con la violencia. La policía danesa tiene previsto aplicar la tecnología de reconocimiento facial para hacer frente al creciente problema de la violencia de las bandas en la vecina Suecia. Las autoridades policiales y el ministro de Justicia coinciden en que el uso de más herramientas digitales podría ser la solución al reciente aumento de tiroteos y delitos violentos en Copenhague. Og man har et billede af vedkommende, så betyder det, at man vil kunne køre det ansigt eller det objekt, man måtte befinde sig i, igennem det her digitale værktøj, som så hurtigt vil kunne søge i måske 10.000 af timers af videomateriale, så man på den måde enten kan forhindre et anslag, eller i hvert fald finde gerningsmanden hurtigt. Vellignende ansigtsfoto faktisk er et biometrisk spor næsten på lige fod med et fingeraftryk. De fingeraftryk, vi optager, dem kører vi jo elektronisk op imod vores fingeraftryksregister. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo ingen, der forlanger, at vi skal sidde manuelt og gennemgå 150.000 fingeraftryk for at se, hvad det er, vi har fundet. Den mulighed har vi ikke på fotos. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis der var politisk opbakning til det, at man kunne gøre det samme. Algunos podrían oponerse por una cuestión de principios. Rusia dice haber frustrado un intento de Ucrania y Kiev quiere dar marcha atrás. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide aprovechar los logros de sus tropas en la región de Kursk. El líder ucraniano ha asegurado que sus fuerzas ahora controlan 74 comunidades en Kursk y expresó su gratitud a los soldados y comandantes involucrados. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. Ucrania comenzó la incursión en Rusia hace más de una semana, en un ataque sorpresa que pilló completamente desprevenida a Moscú. Mientras las tropas rusas luchan por contener la ofensiva ucraniana, el gobernador de la región de Belgorod ha declarado el estado de emergencia en toda la región.
El Ministerio de Defensa ruso afirma que su ejército ha frenado un intento de los soldados ucranianos de expandir su incursión en Rusia. El presidente del país, Vladimir Putin, asegura que la operación es un intento de Kiev de detener la ofensiva de Moscú en la región ucraniana de Donbass y ganar influencia en futuras conversaciones de paz. Pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania asegura que la operación solo tiene un único objetivo: proteger a la población ucraniana de los ataques rusos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos,
Aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.